Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo programa. En esta ocasión tenemos el grato placer de compartir con Rafael Domínguez, profesor, director de la Cátedra de Cooperación Iberoamericana Internacional, COIBA, en la Universidad de Santander, España, amigo de la universidad, ex profesor de la universidad, dirige tesis doctorales sobre todo y nos ha colaborado también en tribunales. Bienvenido, Rafael. Esperamos sea un diálogo académico abierto, de contracté, como dirían los franceses, sobre la temática que en esta oportunidad es el área de tu expertise completa, como es la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación internacional. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Un placer. Muy bien, muchas gracias. Uno de de las víctimas, diría yo, de los grandes damnificados de la cooperación internacional, en principio, todo parece indicar, no solo por la pandemia, sino también por la guerra en Ucrania y las sanciones, aparentemente sería la ayuda oficial al desarrollo, que ya venía en una tendencia complicada. Tú dominas completamente esta materia. Para ordenarnos, yo te pediría, partamos primero un análisis de la situación actual, luego veríamos los impactos de la pandemia, los impactos de la guerra y terminaríamos discutiendo sobre un poco las perspectivas que tú ves de esto en el futuro. Bien, entonces la primera pregunta sería, ¿cómo ves la situación actual de la ayuda oficial al desarrollo o de la cooperación internacional? Bien, el tema de la cooperación internacional ha sufrido un cambio rapidísimo en los últimos años como consecuencia de la competencia del régimen internacional de cooperación que ha puesto en marcha China, de modo que los países del Comité de Ayuda al Desarrollo que intentaron disciplinar a China en los últimos años, al final han acabado imitando a China en algunas de las prácticas, pero no exactamente en las estrategias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el concepto de ayuda oficial al desarrollo, que tenía una definición clara en el sentido de que era un recurso de origen público destinado al desarrollo y bienestar de los países en desarrollo, ahora ha sido sustituido rápidamente, además, por el concepto de financiación oficial para el desarrollo, que es el que tiene China, y a través de una nueva métrica absolutamente oscura que ha desarrollado el CAD, que se llama Total Official Support for Sustainable Development. Al final, ¿qué es todo esto? Bueno, al final es engordar la bolsa, engordar las estadísticas para sacar pecho frente a China, que actualmente es el principal actor del sistema de cooperación internacional en cuanto vemos las cifras de sus créditos concesionales, y también esto ha servido para lo que yo he llamado la privatización, militarización y financiarización de la cooperación al desarrollo, o de la ayuda, o de la financiación al desarrollo. Los países del CAD, con Estados Unidos a la cabeza y la Comisión Europea, están utilizando cada vez más la ayuda para apalancar fondos del sector privado, que ahora también son contabilizados como si fueran ayuda pública, y darle entrada a las empresas multinacionales en el negocio de la cooperación imitando a China. Y el negocio de la cooperación imitando a China es básicamente la gestión de las infraestructuras, de los transportes y, en el caso de los países capitalistas desarrollados, de los servicios públicos de salud,
educación y otros, en este caso a través de alianzas público-privadas, ¿no? Entonces, cuando vemos las cifras no se entiende nada, porque el CAT acaba de reportar ahora las cifras del año pasado y tira cohetes, es decir, hemos aumentado en términos reales la ayuda, en parte porque se contabiliza de otra manera lo que eran créditos, en parte porque se contabiliza como ayuda la ayuda a los refugiados durante el primer año que están en los países en desarrollo, y ahora también porque se contabiliza como ayuda las vacunas que se han ofrecido a los países en desarrollo para competir en términos tecnológicos y apoyar a la vez a las empresas farmacéuticas de Estados Unidos y de Europa frente a las empresas públicas o público-privadas de China y de Rusia, ¿no? Entonces, lo que hay es un enorme ruido y una oscuridad cada vez mayor en cuanto a lo que son las cifras, aunque lo que tenemos claridad es a propósito de cuáles son los objetivos. Los países del CAP ahora ya afirman sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de simulación, que con la cooperación lo que defienden son sus intereses, que son los intereses de sus grandes empresas, y dicen que eso es lo que dice China respecto a lo que hace cuando habla de la cooperación sur-sur, que siempre es de mutuo beneficio, ¿no? Es decir, para el país que ofrece y para el país que recibe. Entonces, por ejemplo, en las cifras del Total Official Support for Sustainable Development se contabiliza el gasto militar como gasto que fortifica el desarrollo. No sé cómo lo fortifica, probablemente lo fortifique cuando, una vez que se destrozan las infraestructuras, luego van las empresas de Estados Unidos o europeas a reconstruir todo eso, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, parte del material que se está entregando a Ucrania por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, y toda esa ayuda que puede tener varias partidas relacionadas con el Credit Reporting System, que es el sistema que tiene el CAT para clasificar sus partidas, pues pueden ir al sector de paz y seguridad. Y por tanto, el año que viene pues tendremos probablemente unas cifras mucho mayores de AODE y no digamos de la Total Official Support for Sustainable Development, que se ha estructurado en tres pilares. El pilar 1 es lo que antes era la AODE, más los otros flujos oficiales, que eran créditos estatales que no tenían propósito desarrollista, aunque ahora desarrollista es todo, o no alcanzaban el nivel de concesionalidad necesario para contabilizar como ayuda. El segundo pilar era la provisión de los bienes públicos globales, que era para meter la ayuda climática, pero como hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el 16, que habla de la paz y seguridad, pues estoy seguro que por ahí van a meter toda la ayuda militar que están dándole a Ucrania, ¿no? Y en tercer lugar está el pilar 3, que es todo el crédito privado que se moviliza a través de avales y de la subvención de riesgo con ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Que, para que nos entendamos, en las últimas cifras, cada uno de estos tres pilares es aproximadamente el 63-64%, el 20% y el resto sería lo que se mueve hacia el sector privado, ¿no? Por tanto, estamos en momentos de mucha oscuridad, aunque lo que se ve claramente es algo que venimos hablando algunos, como la ayuda se ha utilizado como una herramienta de poder blando cuando se da y de poder duro cuando se quita, que está vinculada a cuestiones cada vez más geopolíticas, ¿no? Y eso nos llevaría a la guerra de Ucrania, o nos llevaría a lo que está haciendo la Unión Europea. La Unión Europea, la Comisión Europea, perdón, sí, que si me dejas hablar ya sabes que no me paro. parece, te agradezco esta panorámica general que acabas de darnos, pero me parece que para que nuestros oyentes comprendan mejor la totalidad de lo que nos has presentado, o sea, te plantearía cuestiones parciales allí. La una, o sea, el CAD
Me parece que tú, alguno de los expertos en temas de cooperación, hablaba del climaterio del CAR, que estaba Exacto. en esta transición de poder mundial a la que asistimos, que lamentablemente o ventajosamente, como quiera uno verlo, va a ser larga y va a seguir siendo más larga aparentemente de lo que estamos viendo. Digamos, las instituciones de gobernanza internacional y regional que se crearon desde la mitad del siglo pasado están en crisis. Entonces, yo quisiera Absolutamente. preguntarte primerito esto de tu visión de esta mutación o deterioro bueno, de la crisis del multilateralismo, de la crisis del regionalismo, incluso en Unión Europea, y la crisis de sus instituciones de gobernanza. Bueno, yo cuando escribí esto del climaterio, ese mismo año en el The Guardian apareció una carta de 18 economistas del desarrollo, 3 de ellos premios Nobel, que hablaron directamente de que el régimen del CAD estaba en quiebra. Entre ellos estamos hablando de Stiglitz, de otros 2 premios Nobel de Chicago, uno y el otro creo que era Angus Deaton, ¿no? También estaban ahí desde Sabine Alcair hasta, en fin, los sospechosos habituales que siempre han estado en torno a estos temas, ¿no? Es decir, nadie pone en duda ya que eso es así y lo que está haciendo el CAD, yo diría que es puro transformismo, está agarrando conceptos de cambios paradigmáticos, cambios radicales, para que todo básicamente siga igual y trata de competir como sea con China, ¿no? Estados Unidos acaba de crear en 2018-19 una US Financial Development Corporation que es para ponerse, digamos, a competir con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y el Banco de Desarrollo de los BRICS, pero no lo puede hacer porque en su mandato está que sus proyectos son vinculados al sector privado. Y ya sabemos que los sectores, la financiación de infraestructuras, si son realmente muy grandes, requieren la participación del sector público, ¿no? Eso desde Adam Smith ya lo dijo, que era el sector público el que tenía que encargarse de las infraestructuras, porque eso tiene unas economías de escala tan grandes que el sector privado nunca va a entrarle si no es con alianzas público-privadas, que ya sabemos en qué consisten. Consisten en que el sector público se hace cargo de la responsabilidad si hay pérdidas y el sector privado se lleva los beneficios, ¿no? Entonces, para eso yo creo que los países en desarrollo le están dando prioridad a China, porque además sus créditos no tienen condicionalidades. La gente confunde condicionalidades con ayuda atada. Las condicionalidades son los cambios que te obligan a adoptar en tus políticas y en tus instituciones. La ayuda atada es lo que han hecho siempre los países del CAD que ahora critican a China. Igual que le critican la debt trap diplomacy cuando son ellos los que han generado las mayores burbujas de deuda. Entonces, estamos en esta pelea geopolítica y las instituciones que gobernaban el régimen de la ayuda están pues en crisis porque en realidad ya hay 2 regímenes en competencia, ¿no? Está el del CAD, digamos que tiene sus lógicas neoliberales más o menos de rostro humano, dependiendo cada año quién dirija a Estados Unidos, porque es así, y después está el régimen de China que está construyéndolo a la manera china, es decir, con una institucionalidad que no es tan estructurada como la del CAD, pero que funciona. Y funciona porque lo vemos a través de las cantidades prestadas, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de ese climaterio me refería justamente a eso, ¿no? Ahora, en las transformaciones que tú señalaste 3, esto de la privatización, de la financiarización, de la militarización. Bueno, de esta última lo has dado varios ejemplos ya cuando has dicho cómo la ayuda a Ucrania va a pasar, digamos, los manejos contables que le dan una apariencia de ayuda. ¿Cómo colocas allí más claramente el tema de la privatización? Y básicamente te preguntaría un poco dentro de esa confrontación de esos 2 sistemas que planteas,
¿Cómo se da eso en África, por ejemplo? ¿Por qué? Porque Claro, la Fundación Bill y Melinda Gates está definiendo para todo el continente las políticas agrarias, las políticas económicas en exacto, gran medida. Entonces, pero directamente, no a así través es. del CAD. Entonces, en ese sentido, quisiera que nos amplíes y precises un poco cómo o qué rol o cómo funciona esta Sí, privatización de la ayuda. bueno, realmente todo esto ha empezado con la Agenda 2030, ¿no? Que tiene ¿Ya? una narrativa que en inglés es From Billions to Trillions, es decir, de necesidades de financiación de miles de millones a billones, ¿no? Y Ujú. detrás de esa narrativa, la OCDE nos ha contado que el sector público por sí solo no podría hacer frente a todas esas necesidades, cosa que es incierta porque si la OCDE regulara de una vez los paraísos fiscales, de la que es un 70% de todo lo que se va de a nivel mundial responsable, según el último informe de justicia fiscal que ha salido en 2021, pues sería perfectamente posible hacer esa financiación. Y con los derechos especiales de giro de los países Ujú. desarrollados que no los utilizan. Entonces, pero el paréntesis de esto es que la financiarización del capitalismo busca fronteras para la reproducción del capital, ¿no? Las estamos viendo en el conocimiento, las estamos viendo en la naturaleza. John Bellamy Foster acaba de publicar un artículo en Monthly Review sobre la gran expropiación de la tierra este mismo mes, pero quedan algunas fronteras por conquistar y una de ellas es justamente los proyectos de desarrollo, o si quieren, la cooperación internacional para el desarrollo como política pública, ¿no? Entonces, de hecho, desde la revista Development and Change se ha propuesto ya un nuevo concepto, que es el consenso de Wall Street, para hablar de cómo la Agenda 2030 está basada en un proyecto básicamente de financiarización de proyectos de desarrollo que se ofrecerán a los grandes fondos y gestores de inversión con una lógica que no es la lógica de la cooperación, que es Ujú. los intereses de los países receptores y que además era una obligación moral en teoría, sino una lógica de puro beneficio, ¿no? Entonces Ujú. se trata de aminorar el riesgo de la inversión privada en aquellos países donde no hay las condiciones, digamos, para obtener una seguridad de la propiedad de los inversores tan alta como en los países desarrollados, ¿no? Entonces, Ujú. ahí lo que se está viendo es cómo se utiliza ayuda para justamente apalancar esos fondos de inversión privada y se están creando bancos públicos de desarrollo en los países desarrollados para hacer exactamente eso. Es decir, para darle avales o compra de bonos y acciones tanto a empresas de países desarrollados como a empresas de países en desarrollo para que hagan sus joint ventures y sus negocios de manera que pueda ser rentable para sus accionistas, ¿no? Ujú. Sobre una lógica de creación de valor compartido que es la del World Economic Forum, ¿no? Que es, por así decirlo, el epítome de la globalización neoliberal, ¿no? Esta Ujú. idea de que el capitalismo no va a favorecer solo a los accionistas, sino a través del famoso efecto trickle down nos va a caer a todos el maná, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Ya, Entonces, ahora Estados Unidos tú, creó eso y lo ha creado Canadá y en los países europeos prácticamente cada uno de los donantes del CAP tiene su nuevo banco de desarrollo vinculado a la cooperación. Por ahora, ejemplo, entonces, Cofides. tú mencionaste a los derechos especiales de giro y Claro, hace un par de semanas o quizás un poco sí, más, el fondo aprobó un nuevo mecanismo de sí, financiamiento, un poco retomando una iniciativa que China ya había tenido con Argentina semanas atrás también, uh-huh, en términos de utilizar una porción de esos derechos especiales de giro exacto, que no les cuestan nada y que no claro, están usando para uh-huh, abrir una línea swap para sí, Argentina, para apoyarle
por 10.000 millones de DEX, creo que era, Sí. en caso de que necesitara. Entonces la pregunta es, el potencial de utilización de ese mecanismo y digamos de esos recursos que están en 2/3 de los 650.000 millones de dólares que se metieron en los países más desarrollados, no abre unas posibilidades que chocarían un poco con lo que tú acabas de señalar y por lo tanto van a enfrentar el rechazo, la resistencia y con el apoyo del FMI, del Banco Mundial, de los intereses financieros privados, porque les quitan el negocio. Si es que les quitan el negocio, pero es que el FMI a quién responde, es que quiero decir, y el Banco Mundial a quién responde, no responde a los estados, responde a los intereses de los bancos privados, ¿no? Eso ya se vio en la crisis de la deuda latinoamericana y si vamos para atrás, los derechos especiales de giro es una idea que viene del Bancor de Keynes, ¿no? Tuvieron que ponerlos en marcha en el 69 porque se quedaron sin liquidez, como ya había planteado Keynes, ¿no? Y efectivamente, en la última ampliación que se ha hecho, quedan casi el 60% de la cantidad sin usar, porque los países desarrollados los tienen ahí muertos y podrían con ellos ofrecer una línea de crédito sin interés, sin condicionalidades a los países en desarrollo, ¿no? Hay una comparecencia muy interesante que les recomiendo a los oyentes de Hayati Ghosh en una de las comisiones del Congreso de los Estados Unidos, que es de marzo de este año, precisamente pidiendo que se usen los derechos especiales de giro para ofrecer una línea de financiación para los países en desarrollo a fin de que la recuperación post-COVID no sea en K. Es decir, que los países que han podido realmente hacer paquetes de ayuda fuertes, que son los países desarrollados, salgan para arriba y el resto del mundo se vaya para abajo, ¿no? Entonces, bueno, para arriba también va China, que es el que le da exactamente igual lo que le diga el FMI, ¿no? Entonces, el asunto es que se podrían usar e incluso se está proponiendo que haya una emisión anual equivalente a 500.000 millones de dólares para hacer frente a los desafíos del cambio climático en estos países en desarrollo, que son los que van más atrás en el tema de las tecnologías de adaptación y sobre todo de mitigación, ¿no? Pero claro, al final eso afecta a los intereses privados y ya desde la década de los 80 el régimen internacional, como sabes perfectamente, de Bretton Woods no responde a intereses de los estados. Los estados fueron eliminados y lo que hay es una cosa que se llama los mercados, que son 30 grandes bancos de inversión, o la economía global, que es ese conglomerado entre los fondos de inversión, las acreditadoras públicas de deuda y los bancos de inversión, que son los que manejan, digamos, la economía mundial, con un outlier que no se deja y por eso estamos en la Segunda Guerra Fría, ¿no? Y ese outlier obviamente es China, al cual se le hace toda clase de guerra ideológica, diciendo que en realidad es un país capitalista. Si fuera capitalista, entonces no habría problema porque estaría disciplinado en las disciplinas del FMI. Entonces, esta es para resolver un poco la situación, ¿no? Entonces, ahora, en todo caso, entonces, siguiendo tu reflexión, no creo que podamos hacernos muchas expectativas de la probabilidad de que haya ese uso masivo generalizado, porque va a enfrentar de los derechos especiales de giro, porque va a enfrentar lo mismo que las ideas de Keynes en Bretton Woods. Y luego, ya, entonces, el punto es, ¿no hay voces europeas también que abonan en eso? ¿O es que la alineación completa de la Unión Europea tras la agenda geoestratégica y geopolítica norteamericana es total? O sea, las voces europeas son europeas, pero no están en los gobiernos. Varoufakis y muchos otros economistas están hablando de eso. Pero fíjate que hay, para los que les gusta ahí en América Latina, que les gusta tanto el análisis crítico del discurso y no de los datos, ¿no? El CAD lleva hablando de este tema de los DEG como mecanismo financiero innovador desde hace 30 años. ¿Cómo va a ser algo innovador desde hace 30 años? Claro, es innovador porque nunca van a ponerlo en marcha.
Entonces siempre hacen, es como una retahíla, ¿no? Como un mantra que surge cuando hay muchos problemas de que deberían usar los DEG, pero deberían usar los DEG los países en desarrollo, sus propios DEG, pero nunca los países desarrollados cedérselos a los países en desarrollo, que es perfectamente posible, dado que se pueden devolver en un plazo que no está estipulado y sin intereses y no pasa nada, ¿no? Es creación pura y dura de liquidez. Lo que ocurre es que, evidentemente, como tú señalas, eso le quita el negocio a la banca internacional. Por eso también la gran preocupación de Estados Unidos con los créditos chinos, que son los malos de la película porque no tienen en cuenta el riesgo país, porque no se adaptan a las disciplinas del FMI y, en definitiva, porque son sin condicionalidades. Y eso es lo que al FMI le corta, digamos, el poder, ¿no? Así que esa es la pelea que además en América Latina pues tiene sus traducciones en todos los países a nivel de gobierno, como se ha visto en el caso especialmente de Ecuador, ¿no? Sí, antes de entrar para reflexionar más profundamente sobre el caso de China, el tema que me gustaría también que nos clarifiques es desde acá, desde América Latina, cuando o el Ecuador, por ejemplo, estaba dando una imagen pero caótica al mundo con marzo del 2020, con los muertos en las calles, una cosa que dejó muy claro lo que estaba pasando acá. Pero también Europa nos dio una imagen cuando se disputaban en las aduanas a dónde iban vacunas o respiradores artificiales o una serie de otros. Entonces, eso daba una idea de que la capacidad de respuesta de las instituciones regionales europeas frente al tema se agotó. Simplemente era cada cual, sálvese quien pueda y punto. Entonces, eso, y luego lo que sucede ahora ya con el conflicto en Ucrania, no da una imagen también de que la Unión Europea se desvaneció como actor central del sistema de la ayuda oficial de desarrollo. Claro, o sea, la Unión Europea se presentó en sociedad, ¿no?, con el Tratado de Maastricht como una potencia global normativa, ¿no? Después de arrasar poblaciones durante 4 centurias y de masacrarse entre los europeos, le dijimos al mundo que nosotros éramos los campeones de la democracia y sobre todo de los derechos humanos, ¿no? A partir de la crisis financiera de 2008, la crisis de legitimidad de la Unión Europea, pues creo que es obvia cuando, digamos, el Eurogrupo ha sustituido directamente a gobiernos de los países cuando no eligieron a los que debían ser elegidos. Por tanto, ahí se ve cómo el neoliberalismo y la democracia son realmente incompatibles. Y después, digamos, la Unión Europea enfrenta un problema que el último informe mundial de desigualdad, que también les recomiendo a los oyentes que consulten, denomina países ricos, estados pobres, ¿no? Ahí se ve perfectamente cómo el patrimonio público de los países desarrollados ha tendido a cero o incluso es negativo como consecuencia de las privatizaciones que se han dado desde la década de los 90 y B, el aumento exponencial de la deuda para salvar a los bancos too big to fail, demasiado grandes para quebrar. En cambio, estamos hablando de patrimonio casi cero y en algunos casos negativo. Por ejemplo, en el caso de Japón o de Reino Unido. Si en cambio vemos Rusia y China, el patrimonio público representa, en el caso de China, el 30% del patrimonio total. ¿Eso qué es traducido? Traducido es que si los chinos quieren en una semana cerrar Shanghái y verificar a 25 millones de habitantes para ver si tienen COVID, lo pueden hacer. Y el resto del mundo no. Es así de sencillo. Eso por un lado. Por otro lado, están las cuestiones geoestratégicas que explican el desastre de la gestión del conflicto con Rusia, donde la Unión Europea tenía que haber jugado una baza de mediador. Primer punto,
un mes antes del conflicto, China y Rusia alcanzaron un acuerdo de cooperación en donde se afirma que la cooperación entre China y Rusia es sin límite. Porque efectivamente, después del colapso de la URSS, desapareció el Pacto de Varsovia. Por cierto, sobre un acuerdo verbal y de caballeros que Gorbachev hizo con Bush para que la OTAN no se ampliara a los países del este y menos a las repúblicas bálticas, y a cambio entonces la URSS aceptaría la unificación de Alemania. La parte segunda del acuerdo se cumplió, pero la parte primera fue violada sistemáticamente por los países de la OTAN. La OTAN no se disolvió, pero cuidado, hay una organización que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde está Rusia, en donde está China, en donde está India, que se le olvida a mucha gente, en donde está Irán, y de observador está Turquía, que además pertenece a la OTAN, que por tanto hace de quinta columna claramente dentro de la OTAN, como se ha visto ahora también al hablar en el tema de las negociaciones, ¿no? Entonces, el conflicto este de Ucrania obviamente es producto de un bombardeo masivo de desinformación y propaganda que olvida las bases de la historia. Uno, Ucrania fue una de las fundadoras de la URSS. Dos, el presidente Nikita Khrushchev, que era ucraniano, fue el que entregó la península de Crimea, que era de Rusia, a Ucrania en 1955. ¿Vale? Y a partir de ahí podemos entender lo demás. El país se creó después de la Segunda Guerra Mundial, robando una parte a Polonia y algunos otros trozos no robándolos, sino se cedieron desde Rusia. Y eso explica el conflicto que hay en la actualidad por el hecho de que el presidente que tienen, que es un aventurero, es claramente un personaje que pasará a la historia dentro de unos años como un aventurero, ha metido a su país en un conflicto que va a acabar en dos cosas. Uno, la devastación absoluta del país, y mi predicción es que el conflicto acabará dividiendo el país en dos zonas, igual que pasó con Corea del Norte y Corea del Sur. Una zona al oeste de Kiev, que es la zona, digamos, católica, de ucranianos de origen, y la otra zona, que es la zona de rusos, porque está formada por población rusa, a la que, por cierto, se ha venido violando sus derechos desde que se creó el país en 1994, donde hubo un proceso de ucranización, ¿vale? Cuando ese país, por la diversidad cultural, religiosa y étnica, tenía que haber sido una confederación como Suiza, ¿verdad? Entonces, si ahora nos quieren vender que este Zelensky es una maravilla democrática, cuando ha salido en los papeles de Panamá, y es un héroe de la resistencia occidental frente a los oligarcas rusos, porque en Estados Unidos no hay oligarcas, solo hay filántropos, en fin, todo este rollo se lo creerán algunos, pero digamos que hay mucha literatura aquí en Occidente crítica. Recomiendo un breve trabajo de Robert Wade, que es una gran autoridad sobre el Estado desarrollista, o el último trabajo que acaban de publicar David Lane en WEA Commentaries, es un especialista en relaciones internacionales, que apunta precisamente a este asunto, ¿no? Cómo la guerra se puede acabar cronificando y acabará perdiéndola una vez más Estados Unidos, que no ha ganado ninguna después de la Segunda Guerra Mundial, a costa de la destrucción absoluta del país, ¿no? Que se convertirá en el nuevo Donor Darling de la Unión Europea. Por cierto, la Unión Europea ha reestructurado hace 2 años, yo creo que en previsión de lo que iba a pasar, todo su esquema de ayuda al desarrollo, que ahora se canaliza a través de 2 direcciones. La de vecindad y asociación, que es justamente la que afecta a Ucrania, y la de preadhesión, que es la que podría también afectar a Ucrania occidental si se le da un fast track para que se incorpore a la Unión Europea. Aunque más bien preferiríamos no tener otra Hungría
de nazis y fascistas dentro de la Unión, porque también recuerdo que la parte occidental es heredera de un régimen que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, que era un régimen colaboracionista con los nazis, de un tal Bandera, que son exactamente a los que se refiere Putin cuando habla de nazis, que no es que lo diga porque es propaganda, no, no, es que el tipo que dio el golpe de Estado en 2014 tenía esa base social, ¿vale? Y tenía como planteamiento la ucranización y liquidación del ruso y de la religión ortodoxa de los que son rusos. Entonces, eso se comparece muy mal con las llamadas a la tolerancia y demás de los esquemas de Copenhague que se supone tiene que firmar el acuerdo de Copenhague, que tiene que firmar un país para entrar en la Unión Europea, ¿no? Ahora, bien, entonces regresando a la cooperación más directamente, América Latina, que sabemos ocupa una enésima prioridad, incluso frente a la ayuda de Estados Unidos, y por lo menos octava o novena frente a los flujos de cooperación europea, tenemos que básicamente olvidarnos o minimizar las expectativas de obtener recursos por esa línea. Pero entonces, esto significa que el tema de la cooperación científico-técnica, o sea, digamos, los grandes objetivos que al menos retóricamente planteaba la Unión Europea en términos de apoyar el combate al cambio climático, la democracia, a los derechos humanos, ¿o tú crees que se van a mantener como tales o simplemente desaparecen frente a esta reorientación estratégica hacia Ucrania y los países de Europa Oriental? A ver, no van a desaparecer a nivel retórico. De hecho, el CAD ha creado una nueva terminología también transformista para los países de América Latina. Ahora les llama desarrollo en transición, ¿no? Como algunos se van a graduar en desarrollo dentro de las estadísticas del CAD, que siguen los umbrales de ingreso per cápita del Banco Mundial, pues entonces se les da como una especie de cooperación de segundo nivel, que yo diría que es hacer lo mismo pero con dinero de ellos, ¿no? Que es que hagan cooperación sur-sur con un poco de apoyo técnico para que no se desmadren y sigan disciplinados en las normas del CAD, y el CAD no pone nada más que doctrina, el dinero lo ponen los países, ¿no? Pero fíjate que cuando hablas de esto de la democracia, a mí me llama la atención cómo la Unión Europea, que ha firmado tratados de asociación, que son tratados de libre comercio y punto, pero bueno, les llama tratados de asociación con cláusula democrática, en realidad nunca pone en valor o nunca pone en acción esa cláusula democrática cuando hemos visto cómo determinados gobiernos, último de los cuales ha sido Colombia, pero antes Chile, también Ecuador, han realizado violaciones masivas de los derechos humanos. En el caso de Colombia, digamos, yo llegué a preguntar a alguien una vez cuántos muertos tiene que haber para que el Parlamento Europeo llame la atención a la Dirección General de Comercio y ponga en paréntesis la cláusula, digamos, el tratado de libre comercio multipartes que tiene la Unión Europea con Colombia, con Perú y con Ecuador, ¿no? Entonces, a nivel retórico sí, pero en la práctica es siempre más de lo mismo, ¿no? De ahí la pérdida de legitimidad. Ahora, frente a lo que acabaste de señalar, y me parece bien interesante, te quería preguntar, o sea, efectivamente América Latina como países predominantemente de renta media, ya estamos en los umbrales de estar fuera de esos flujos, pero los problemas agudizados por estos dos shocks, el choque de la pandemia y el choque de la guerra y las sanciones, están generando presiones inflacionarias, distorsión de las cadenas de valor, cierre de espacios de comercio, mayores costos de transporte, en fin, una serie de costos, llevaron desde el 2012 a la CEPAL a plantear el enfoque de brechas. Es en lugar del umbral,
¿Qué te Eso parece? es. ¿Tiene alguna aceptación, alguna posibilidad de ganar espacio este enfoque de brechas? Nada, ese enfoque de brechas de la CEPAL, que creo que es bien intencionado, al final ha sido usado por el CAP para esta nueva narrativa de los países en desarrollo en transición, pero no va a ser nunca un enfoque que va a servir para cambiar las reglas de graduación de la ayuda, porque esas las fijan los países del CAP, que son absolutamente inasequibles a cualquier tipo de propuestas por fuera, ¿no? Luego, cuando los países no se dejan someter a sus disciplinas, el CAT entra siempre en lloros y lamentos, pero es que nunca ha aceptado, ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Chile, que hubo varios dictámenes, yo participé en uno de ellos, para que se pudiera mantener durante un periodo transitorio, una especie de phasing out, el, el, la situación del país dentro de la cuarta columna, ¿no?, de la lista de países beneficiarios de la ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que al final los países de América Latina tienen que tomar las riendas de su destino, y tú creo que escribiste hace muchos años algo sobre el Banco del Sur, que Así yo he es. leído. El Banco del Sur es una idea que tienen que poner otra vez en marcha ahora si los brasileños logran cambiar a su gobierno, y esta vez Brasil tiene que darse cuenta de la enorme responsabilidad que tiene para poner en marcha ese banco, aunque le haga la competencia al bandés. Entonces, ahora que en México y Brasil hay dos, no ahora, esperemos que a partir de octubre, en México y Brasil haya dos gobiernos alineados ideológicamente, es el momento de ahora o nunca, porque no se va a volver a dar. Ahí como tú, conociendo tu gran experiencia y conocimiento de los gobiernos alternativos, todos los debates que se dieron en América y opciones, o sea, viéndolo ya en perspectiva histórica y sobre todo a futuro, ¿o tú no crees que fue un error intentar construir una nueva institucionalidad? Que si sea a la Corporación Andina de Corporación, al Banco de Desarrollo, o que como se le Sí, llama sí, ahora, en se le América Latina. fortalecía, podía jugar un rol y ser más fácil la gestión, la negociación política, económica para lanzarlo. A ver, no conozco la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, su gran competencia. El asunto es que ese banco que se creó, digamos, dentro de la época del regionalismo estructuralista, Así es. después viró, o sea, se fue al regionalismo abierto, ¿no? Entonces, claro, hubiera sido también responsabilidad de los estados haber cambiado un poco la misión, es decir, no podría ser el mismo CAF y mismo Banco de Desarrollo de América Latina que hemos visto en los últimos años. Es decir, tendría que volver a ser un banco de desarrollo que le apostara hacia las infraestructuras con colaboración de bancos de desarrollo nacionales. Es decir, el método chino, que es el método de los BRICS también, donde tanto el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura como el Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo, lo que hacen es acuerdos con banca de desarrollo nacional para poner en marcha esas infraestructuras, ¿no? A mí realmente me da igual si es el Banco del Sur o lo hace la CAF o el Fonplata o el que fuera, siempre y cuando hubiera la posibilidad de tener una banca pública que utilizara el ahorro, es decir, las divisas que hay en los bancos centrales de los países de América Latina para invertir en América Latina y no tenerlas en el banco o en la reserva de ahí en Fornox o no sé dónde, que luego encima, como se ha visto en Venezuela, te la roban, porque ponen de presidente a un señor que pasaba por ahí que dice que él es el presidente, ¿no? Entonces te echan del FMI porque tú ya no eres el que responde ante eso, ¿no? Entonces necesita tener esa institucionalidad, porque además eso sería perfecto para apalancar fondos de la banca pública china. China está deseando tener un interlocutor en estos bancos. Si está trabajando con el BID, ¿cómo no trabajaría con un banco tipo, llamémosle Banco del Sur, o un Banco de Desarrollo de América Latina refundado, ¿no? Eso es lo que creo que tiene que hacer América Latina, y eso apela a una especie de reedición en el momento actual de un nuevo movimiento no
alineado. Es decir, América Latina no es que se tenga que casar con Estados Unidos cuando llega a la derecha o con China cuando llega a la izquierda. No, tiene que aprovechar esta posición de autonomía y de no alineamiento para obtener ventajas de su independencia. En un momento en que además Estados Unidos está en una nueva histeria anticomunista, en este sentido anti-China, en una segunda guerra fría, y China está deseando seguir haciendo negocios, como se ha visto en América Latina, mande la derecha o mande la izquierda. De hecho, con la derecha ha hecho muchos más negocios, yo creo, hasta ahora que con la izquierda. Así que... Sí, ahora para abordar brevemente lo de China. O sea, China aparece entonces como el pilar de un modelo alternativo de cooperación sur-sur, más equitativa, ganar-ganar, etcétera, etcétera. Pero allí, entonces, tú deslegitimas todos los cuestionamientos que se ha hecho a ese tipo de cooperación en términos de sus impactos ambientales o el tema de su también no consideración, por ejemplo, de los temas de si la infraestructura para la cual se contrata esos recursos o la ayuda china se, eh, se digamos, está adecuada a las necesidades del país. O sea, eh, si tú quieres hasta un respeto a lo mal planeado, lo mal hecho, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, se diría, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la hidroeléctrica. Entonces, ahí la pregunta es, la franja y la ruta son el gran diseño chino desde el 2013 para el mundo. Una primera pregunta, ¿no crees que, como tú acabas de señalar, esta histeria anti-China norteamericana que está jugando en del poder duro, en el poder blando y en todos los elementos para tratar de combatir? Ayer leía una nota de prensa de la visita del actual comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que es una mujer que visitaba Argentina y básicamente planteaba las inquietudes de Estados Unidos claro, por una estación espacial. Que se construyó hace 3 años, me parece. Exacto, entonces esto no se va a exasperar y entonces no vamos a ver en el futuro estas tensiones geopolíticas expandidas de esta nueva Guerra Fría y que va a tratar de boicotear de la forma que pueda el objetivo de la franja y la ruta, ya tiene su propio diseño sin ningún diente. ¿Qué te parece? ¿Eso no va a exacerbar las tensiones geopolíticas globales, la conflictividad en todos los espacios? Claro, a ver, el asunto de la cooperación china es que para saber qué pasa hay que distinguir entre la realidad y la propaganda, porque justamente Estados Unidos, en su think tank más importante, que es Brookings Institution, hizo un informe en 2019 en el que proponían financiar medios de comunicación, comillas, independientes para criticar los proyectos de la franja y de la ruta. Entonces, si están financiados por Estados Unidos, no sé cómo se pueden denominar independientes. Eso, primer punto. Segundo punto, el tema de la presencia de las posibles cooperaciones militares en América Latina de China, eso tiene absolutamente histérico a la Comisión de Seguridad que hay en el Senado sobre China y Estados Unidos, porque hay un tipo que se llama Robert Ellis, me parece, que está obsesionado con eso y está generando una cantidad de información brutal sobre lo que simplemente son intercambios de personal para formación y demás. O sea, que yo sepa, el único que tiene bases militares en América Latina es Estados Unidos y tiene unas cuantas además, ¿vale? Entonces, el asunto es que hay un debate, vamos, no un debate, hay una disputa geopolítica que trasciende la disputa verdadera, que es sobre la competencia tecnológica, sobre el liderazgo tecnológico, ¿no? Durante años nos dijeron que los chinos solo sabían copiar, pero ahora lo que vemos con el 5G y Huawei es que son ellos los que van por delante, ¿no? Y si vemos la estadística de patentes y si vemos la estadística de personal graduado en STEAM, que son los graduados en Science, Technology, Engineering and Mathematics, pues claro, vemos la potencia que tiene un país de 1.300 millones de habitantes con educación pública,
donde la gente no necesita meterse en una deuda de 1,7 billones de 12 ceros para poder hacer una carrera, que es lo que pasa en Estados Unidos. Por eso luego tienen que contratar indios, ¿no? Pero es que los indios, como también tienen educación privada, tampoco dan abasto para competir con China. Entonces, estamos en eso y yo les digo a los estudiantes que cuando hagan trabajos sobre China, que es el equivalente al buen vivir ahora de hace 5 años en Ecuador, que separen la propaganda de la realidad, que lean también otro tipo de fuentes, las fuentes chinas hay que leerlas, las tienen en inglés, y se documenten bien. Obviamente hay proyectos de China de infraestructura que han tenido sus problemas, sus fallas técnicas, pero es que eso también lo hemos visto en proyectos de infraestructura de los países del CAD, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es lo que les conviene a los países y lo que se traduce en su restricción exterior, ¿vale? Sobre todo en los países de América Latina, que como sabemos la tienen estructural, ¿no? Tienen ese problema que ya identificó Previs y ahí pues creo que la cooperación china gana de goleada a la de los países del CAD, ¿no? Por eso al final en Bogotá, ¿quién construye el metro? Que es un metro sui generis porque va por arriba, pues una empresa china, o sea, es que ese es el país más neoliberal de toda América Latina, ¿no? Colombia. Sí, ahora para ir terminando, ¿cuál fue el monto al que llegó la AOD según las nuevas contabilidades del CAD? Porque a mí me interesa, y yo siempre suelo decir a mis alumnos, la ayuda oficial al desarrollo no es sino la quinta parte del monto de remesas que reciben los países en desarrollo. Mira, hay dos cosas que os recomiendo. Bueno, el último informe ya está colgado por parte del CAD, son 178.000 millones de dólares, pero ya sabemos que de esos 178.000, en realidad los países en desarrollo no llegan ni la mitad, porque hay pues, toda una serie de partidas que se quedan en los países desarrollados. Y ahora el Banco Mundial ha sacado una estadística en noviembre de 2021 que es sobre la arquitectura del desarrollo, en la que ya trasciende el concepto de AOD y justamente incluye todas estas componentes de financiación de carácter privado, ¿no? Que son las remesas y la inversión extranjera, tanto la directa como la inversión en cartera, ¿no? Entonces, no recuerdo ahora mismo, pero la ayuda, por muchas vueltas y estiramientos que le den, tiene muy poco recorrido, ¿no? Lo que van a hacer son cambios cosméticos en la métrica para que parezca que sigue aumentando, pero desde luego el objetivo del 0,7 no se cumplirá en términos agregados nunca. De hecho, el único país que aprobó por ley que tenía que dedicar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto, no del presupuesto, a AOD, que fue el Reino Unido en 2015, con el cuento de la pandemia suspendió eso. Y de hecho este año en las cifras que reporta sale solo el 0,5. Así que volvemos a la situación de los últimos años en la que solo hay 5 países que simultáneamente alcanzan el 0,7, que son 3 nórdicos, que son Noruega, Suecia y Dinamarca, el paraíso fiscal, Luxemburgo, y ahora Alemania, que el año que viene me imagino que ya no creo que vuelva a obtener esas cifras porque se tiene que gastar 100 y pico mil millones, ha dicho, en ayuda para que luego el presidente de Ucrania no deje visitar al presidente de Alemania porque no es suficientemente firme en su antirrusismo, ¿no? Debido a que obviamente necesita gas y otras cosas. Pero bueno, esa es otra historia. Para concluir, o sea, el tema es que entonces lo que asistimos a una fragmentación del sistema internacional y a una fragmentación con una conflictividad intensa, activa, lo cual va a afectar a todos los procesos. Entonces, en ese escenario, ¿cómo ves tú el papel de la Unión Europea allí? ¿Comparsa o puede...? Es que la Unión Europea es una comparsa de Estados Unidos. O sea, ahora mismo se ha vuelto a comprobar con este tema, ¿no? Anthony Blinken llega y pone a la orden a todos los
presidentes y jefes de Estado de la Unión Europea, reuniéndoles además en una base de la OTAN en Alemania. O sea, es una cosa absolutamente imperial y neocolonial, ¿no? Y los demás, pues ahí se dejan. No sé cuál es el sustrato que hay por debajo del poder profundo, ¿no? Que me lo puedo imaginar, que son las empresas y todo lo que lleva espiando Estados Unidos a los líderes europeos desde hace un montón de años, ¿no? Pero es una comparsa y ni siquiera ahora en Alemania, que parecía apuntar a una, ya con Angela Merkel, a una cierta autonomía, porque es que haya habido, a ver, quizá para los oyentes, ha habido un momento en el que Estados Unidos trató de ensayar el tema divide y vencerás que hizo con China en la década de los 70, ¿no? Que es una alianza, en este caso con Rusia, para oponerse a China. Pero salió mal desde el principio porque tenía como intención pues, la expansión de la OTAN, así que era una contradicción en los términos. En ese ínterin, Angela Merkel intentó un nuevo acercamiento a Rusia, que yo creo que ha sido dinamitado por el propio Estados Unidos, y ahora pues el nuevo jefe de gobierno socialdemócrata se ve con las manos absolutamente atadas y en un enorme disparo en propia meta o en el pie se tiene que tragar una subida de los precios del gas que está haciendo que en Alemania se planteen volver a extraer carbón para las centrales de electricidad, y entonces la agenda climática se va al diablo, ¿no? Esa era la que te iba a preguntar, pero ya te anticipaste, Pero la fíjate gran víctima es el combate al cambio climático, entonces. De hecho, la Unión Europea tiene una estrategia en la que ha decidido que establece que la energía nuclear es una fuente de energía renovable y alternativa. Y eso es para prevenir lo que iba a pasar, lo que se veía venir, que iba a ser un conflicto generalizado, donde yo creo que el interés final de Estados Unidos es meter a China en una carrera de armamentos que desgaste el poder tecnológico y económico del país, como ya sucedió con la Guerra Fría, ¿no? El problema es que China no es la URSS, o sea, China aprendió muy bien de los errores de la URSS y yo creo que ahora se va a volver a ver eso y en algún momento si se pisa el acelerador con la ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, vamos a ver una respuesta firme de China que dará un puñetazo en la mesa en algún momento, ¿no? El final, yo creo, será la destrucción de ese país, lo cual es una auténtica tragedia para la población, que simplemente son, digamos, la carne de cañón de intereses geoestratégicos occidentales y del aventurarista al que eligieron, y al final el país se acabará partiendo. Sí, y para ir terminando y comprometiéndote ya para una futura invitación a este programa sobre el financiamiento del desarrollo y pensando y retomando lo que tú acabas de señalar hace un rato, o sea, que América Latina tiene que buscar generar los recursos, manejarlos adecuadamente. Una última pregunta que anticipa un tema propio de financiamiento del desarrollo. Uno de los resultados de estos shocks externos brutales para América Latina es un aumento significativo de su endeudamiento externo y en horizonte una probable segunda gran crisis de la deuda. ¿Tú crees que en la arquitectura del financiamiento, si es que se le puede llamar así, del financiamiento para el desarrollo, puede generarse en este escenario tan conflictivo algún espacio para considerar un tratamiento especial para las deudas de los países más pobres? Ya está, pero para los países de renta media, como los latinoamericanos? Bueno, yo creo que el tratamiento de facto es la inflación, porque la inflación va a ayudar a pagar la deuda mucho más rápido que en un momento de inflación baja, ¿no? Estamos en un momento de inflación por empujón de costes, no por lo que dicen los monetaristas, que tiene que ver con el quantitative easing, y eso va a ser así. Y luego hay una diferencia también con la crisis de la deuda. O sea, recuerdo a los oyentes que Estados Unidos ahora mismo y la eurozona
están en ratios de endeudamiento sobre PIB del 100%. El Reino Unido está por arriba y Japón está en el 300 y pico %. Entonces, no veo que estos países tengan la indecencia de disciplinar a lo bestia a otros países. Además, yo creo que también la frontera de lo que se puede robar ya es mucho más pequeña, porque ya no se pueden privatizar tantas cosas. En fin, siguen estando los recursos naturales para ser extraídos, obviamente más baratos si hay devaluaciones fuertes, pero también han probado cómo la mercantilización ficticia del dinero, el trabajo y la naturaleza, por recurrir al gran maestro Polanyi, genera contramovimientos que luego ponen en peligro otras cosas, ¿no? Y eso ya se ha ensayado una vez fuerte en América Latina. Algunos enterraron demasiado pronto la ola progresista, hablando de la restauración conservadora como un cambio de ciclo en contradicción en los términos, porque si algo es cíclico, pues significa que habrá otra ola progresista, como se está comprobando, ¿no? Y el apretar demasiado las tuercas a las poblaciones se comprueba que no es bueno ni siquiera para los intereses de la estabilidad de los inversores privados, ¿no? Entonces, soluciones a la Petro, como las que veremos en Colombia, si todo sucede como debe suceder, probablemente sean bienvenidas por el Departamento de Estado frente a una posible revolución social sin control, ¿no? De ahí, por ejemplo, el cambio de posición con respecto a Honduras del gobierno de Estados Unidos. Y digamos que estamos en una situación donde la dialéctica hegeliana funciona, ¿no? Hubo tesis, antítesis y ahora estamos en la síntesis, ¿no? Los gobiernos progresistas ya no serán tan progresistas como los de la primera generación, y el gobierno de Estados Unidos no creo que sea tan hostil como el de la época de Obama a los gobiernos progresistas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Rafael. Te agradezco fundamentalmente, bueno, tu participación en el programa, los aportes que nos has dado con esta serie de publicaciones, de informes que son fuente a la cual pueden recurrir nuestros oyentes para ampliar o profundizar algunos de los aspectos que se han señalado. Te agradezco por tu participación en este programa y desde ya quedas invitado para ese programa de discusión del financiamiento del desarrollo. Yo encantado y otra vez gracias por volver a la Alma Mater 2 que yo tengo ahí en la Universidad Andina. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, señores oyentes. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.